A ver, ¿cómo es posible que una fe perseguida, con seguidores que se escondían en catacumbas, que eran arrojados a los leones, de repente se transforma en la religión oficial del imperio más poderoso del mundo? Y todo en menos de un siglo. Es que es uno de los giros de guión más drásticos de toda la historia. Totalmente. Y hoy vamos a meternos de lleno a analizar justo ese momento, el llamado cambio constantiniano, que ocurre más o menos entre los años 312 y 400. Es un punto de inflexión que no solo cambió al Imperio Romano, redefinió el curso del cristianismo para los siguientes 1500 años. Y para esta exploración tenemos fuentes históricas fascinantes sobre la mesa. Escritos de gente de la época como Eusebio de Cesarea, documentos que cambiaron el mundo como el Edicto de Milán o el Credo de Nicea. Pérgamo, en el libro de Apocalipsis. Exacto. La misión de hoy es entender lo que se ha llamado el matrimonio entre la Iglesia y el poder imperial. Un evento que, como veremos, fue una mezcla muy compleja. Por un lado liberación, por otro cautiverio, con muchas luces y sombras y con consecuencias que todavía resuenan hoy. Muy bien. Entonces empecemos a desempacar esto. Para ponernos en situación, principios del siglo IV, el Imperio Romano es un polvorín. Un caos total. El sistema de gobierno de 4 emperadores, la tetrarquía, ha colapsado, y ahora hay varios generales, todos con título de emperador, luchando a muerte por el control. Y en medio de esa guerra civil, emerge nuestro protagonista, Constantino. En ese momento, él es un general muy capaz, controla Bretaña, la Galia, pero no es el favorito, ni el que tiene la posición más fuerte. Pero sí es ambicioso. Muy ambicioso, y se está preparando para la jugada que lo va a cambiar todo. Marchar sobre la propia Roma. Y su origen es clave para entenderlo, no es un personaje que sale de la nada. Para nada. Nació por el año 272 en la actual Serbia. Era hijo de un emperador, Constancio. Pero lo fascinante es que no fue criado como cristiano. Aunque su madre Helena sí lo era, ¿no? Y muy devota. Exacto. Pero él se formó en la corte de Diocleciano. O sea, del mayor perseguidor de cristianos. Del mismo. Su educación fue la de un soldado y un político romano hasta la médula. Era un hombre pragmático, un hombre del sistema. Y ese hombre del sistema, en el año 312, se juega el todo por el todo. Marcha sobre Roma para enfrentarse a su rival, Magencio, que además lo espera con un ejército mucho más grande. El choque es en la famosa batalla del Puente Milvio. Y es justo antes de esa batalla que ocurre el evento. La famosa visión de Constantino. Y aquí la cosa se pone interesante, porque no tenemos una, sino 2 versiones principales que nos llegan de los historiadores de la época. A ver. Por un lado está Eusebio de Cesarea. Él escribió una biografía de Constantino y dice que el propio emperador le contó que vio en el cielo, sobre el sol, una cruz de luz con la inscripción «Por esto vence». Una señal divina, clarísima. Parecería que sí. Pero luego está Lactancio, otro historiador. Él escribe más cerca del evento y cuenta algo un poco distinto. Dice que Constantino tuvo un sueño la noche antes, donde se le ordenaba marcar un símbolo en los escudos de sus soldados. El Chi Rho, las 2 primeras letras griegas del nombre de Cristo. 2 versiones, pero un mismo resultado. Gana la batalla de forma aplastante, Magencio muere y Constantino entra en Roma como único emperador de Occidente. Lo que nos lleva a la pregunta del millón que se sigue debatiendo hoy. ¿Fue una conversión religiosa genuina o un brillante acto de cálculo político? Esa es la gran pregunta. Y hay, digamos, 3 interpretaciones principales. La primera es la de la conversión genuina. Creyó de verdad que el Dios de los cristianos, el Dios de su madre, le dio la victoria. Y ya está. La segunda sería la más cínica, ¿no? La del cálculo político. Exacto. La idea de que vio al paganismo tradicional fragmentado, en decadencia, mientras que el cristianismo, a pesar de todo, era una fe súper organizada, con una red de obispos unida. El pegamento social que necesitaba para unificar un imperio que se caía a pedazos. Tal cual. Una apuesta por el caballo ganador. Y la tercera opción es la de una conversión gradual. Que no fue algo de un día para otro. Eso, que ya era simpatizante por su madre y la visión en el campo de batalla fue solo el catalizador, el empujón que necesitaba para hacer público un compromiso que ya se estaba gestando por dentro. Entonces, ¿qué nos dicen sus acciones después de la batalla? ¿Se comportó como un creyente devoto
o más como un político que usaba la religión? Es que esa es la clave. Y la respuesta es un poco de ambas cosas. Por un lado, financió iglesias masivas, se metió en debates teológicos, pero por otro, mantuvo el título pagano de Pontifex Maximus durante años. Siguió acuñando monedas con el dios Sol Invictus. Y se bautizó al final de su vida. Solo en su lecho de muerte, lo que nos deja en un misterio sobre sus motivos internos. Pero el hecho histórico innegable es que, después del 312, cada una de sus políticas favoreció sistemáticamente al cristianismo. Y ese favoritismo empieza a tomar forma legal casi de inmediato. El primer gran paso es el famoso Edicto de Milán en el 313. Y ojo, que aquí es donde mucha gente se confunde. Es un punto fundamental que a menudo se malinterpreta. ¿En qué sentido? El Edicto de Milán no hizo al cristianismo la religión oficial del imperio, ni siquiera lo menciona como la fe preferida. Lo que hizo fue proclamar la tolerancia religiosa universal. Para todos. Para todos. El texto dice que se da tanto a los cristianos como a todos los demás, libre facultad de seguir la religión que a bien tengan. Su objetivo principal era poner fin a las persecuciones, que era lo urgente, y ordenar que se devolvieran todas las propiedades confiscadas a las iglesias. O sea, era un edicto de libertad, no de imposición. Exactamente. Pero claro, el impacto práctico para los cristianos debió ser como pasar de la noche al día. Imagínate el alivio. Fue un cambio sísmico. De un día para otro no solo dejaban de ser criminales, sino que el propio emperador promovía la construcción de sus iglesias. La fe sale de las casas y las catacumbas para ocupar el espacio público, con edificios monumentales, financiados por el tesoro imperial. Como la primera basílica de San Pedro en Roma. O la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Son proyectos de Constantino. La fe se hizo visible, arquitectónica, imperial. Y ese es solo el primer paso, porque luego Constantino se da cuenta de que para que la religión sirva como factor de unidad, la religión misma tiene que estar unida. Exactamente. Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Nos vamos al año 325, al Concilio de Nicea. Constantino se enfrenta a un problema gravísimo. Una religión dividida no puede unificar un imperio dividido. Y la iglesia estaba partida en dos por la crisis arriana. ¿La crisis arriana? Suena a un debate teológico súper abstracto. Lo era, pero con consecuencias muy concretas. Arrio, un presbítero muy popular de Alejandría, enseñaba que Jesús era una creación sublime de Dios, pero no Dios mismo en esencia. Su frase era, hubo un tiempo en que el Hijo no existía. Me entiendo. ¿Y por qué era tan problemático? Porque golpeaba el corazón de la fe. Si Jesús no era plenamente Dios, ¿su sacrificio podía realmente salvar a la humanidad? La controversia partió la iglesia. Había disturbios en las calles, los marineros y los panaderos discutían sobre la naturaleza de Cristo. O sea que Constantino, un general y político, no un teólogo, se mete de lleno en esta disputa. Eso parece demostrar que su interés principal era la unidad del imperio, más que la verdad teológica, ¿no? Es una interpretación muy sólida. Su prioridad era la paz y el orden. Y para lograrlo, hace algo sin precedentes. Convoca, preside y financia la primera reunión ecuménica de la Iglesia. Paga el viaje y la estancia a más de 300 obispos en Nicea. ¿Y el resultado? La condena del arrianismo como herejía y la redacción del Credo de Nicea, la base de la ortodoxia cristiana hasta hoy. Y en ese credo hay una palabra griega que fue el centro de toda la batalla, ¿cierto? Correcto. Homoousios, un término que significa de la misma sustancia. Al incluir esa palabra, se afirmaba sin ninguna duda que el Hijo es igual al Padre, eterno y no creado. Pero espera, suena a que el destino de una doctrina central se decidió por una sola palabra, impuesta por un emperador que ni siquiera estaba bautizado. Eso es bastante chocante. ¿Hubo resistencia? Muchísima. El debate fue feroz, y la controversia arriana continuó por décadas después de Nicea. Pero el precedente ya estaba sentado. El emperador era ahora el árbitro de la doctrina. La Iglesia imperial, con una ortodoxia definida por el Estado, había nacido.
Ya esto le siguieron otras leyes de favoritismo. Extensión de impuestos para el clero, donaciones de tierras, el decreto del domingo como día de descanso. Pero el paso final, de ser la fe favorecida a ser la única permitida, no lo da él. No, ese proceso culmina unas décadas después. Tras un breve intento de restauración pagana, el emperador Teodosio I da los 2 golpes finales. Detengámonos ahí un momento. En menos de 80 años se pasa de ser perseguido a ser el poder dominante. La inversión de roles es total. Es una de las transformaciones más rápidas de la historia. Primero, con el edicto de Tesalónica en el 380, Teodosio declara que el cristianismo de Nicea es la religión oficial y única. Ser pagano o incluso un cristiano hereje se vuelve ilegal. Y luego prohíbe el paganismo por completo. Sí, entre el 391 y el 392. Se cierran los templos, se prohíben los sacrificios, se cancelan los Juegos Olímpicos. La iglesia que una vez fue perseguida, ahora usaba el poder del Estado para perseguir. Es una transformación que desafía la imaginación. Y me pregunto, ¿cómo procesaban esto los cristianos de la época? ¿Había alguna forma de entender este giro desde una perspectiva teológica? Porque parece que un texto antiguo ya lo había advertido. Exacto. Y es casi escalofriante lo preciso que es. Nos vamos a Apocalipsis capítulo 2, a la carta dirigida a la iglesia de Pérgamo. Muchos intérpretes han visto en esta carta un retrato profético de la iglesia de la era de Constantino. ¿Por qué Pérgamo específicamente? Por varios símbolos muy potentes. Primero, el nombre Pérgamo puede significar casada o elevada. Descripciones perfectas para una iglesia que se casó con el Estado y fue elevada al poder. Exacto. Y luego Jesús se dirige a esta iglesia diciendo, «Yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás». ¿Y a qué se refiere? Históricamente, la ciudad de Pérgamo era un gran centro del culto imperial. Tenía un templo gigantesco dedicado al emperador, donde se le adoraba como a un dios. Era el epicentro del poder político y religioso del imperio en la región. La metáfora es directa. Pero la crítica central de la carta es lo que más nos interesa. Dice, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Qué es la doctrina de Balaam? Es una referencia a una historia del Antiguo Testamento. El profeta Balaam fue contratado para maldecir a Israel, pero Dios no se lo permite. Como no puede maldecirlos directamente, cambia de estrategia. Le da al rey un consejo mucho más sutil. ¿Qué era? Usar la seducción. Le aconsejó que enviara mujeres para seducir a los hombres de Israel, invitarlos a fiestas paganas y hacer que cayeran en la inmoralidad y la idolatría. Ah, o sea, corromperlos desde adentro. La seducción en vez de la fuerza. Destruir a la iglesia, la seducción del poder, la riqueza y el estatus imperial que ofreció Constantino, sí podía. Corromperla desde adentro. El problema de Pérgamo no es la persecución, es el compromiso. Entendido. Entonces, si lo vemos a través de esa lente, ¿qué se ganó y qué se perdió realmente? Hagamos un balance. Aquí es donde vemos las grandes y trágicas paradojas. La primera es la de la liberación que se convirtió en cautiverio. La iglesia fue liberada de la persecución, lo cual es innegablemente bueno, pero a cambio quedó atada al poder político. Claro, los emperadores ahora convocaban concilios, exiliaban obispos. Los obispos se convirtieron en figuras políticas, en funcionarios del imperio. La segunda paradoja se deriva de eso. La de la tolerancia a la opresión. Directamente. El cristianismo, que nació pidiendo libertad de conciencia, terminó usando el poder del Estado para reprimir a paganos y a otros cristianos que consideraba herejes. Se convirtió en un espejo de lo que una vez combatió. Y la tercera, que es quizá la más profunda. Y para mí la más trágica, la paradoja de la ganancia material que causó una pérdida espiritual. De repente, la iglesia tiene tierras, basílicas de mármol. Pero ¿qué pasa cuando el emperador sube los impuestos a los pobres? ¿Puede el obispo, que acaba de recibir fondos para su catedral, denunciarlo desde el púlpito? Se vuelve casi imposible. El profeta se convierte en un sacerdote de la corte. Exacto. Hemos recorrido un viaje increíble, de una fe clandestina a ser el poder detrás del trono. Un cambio que trajo el fin del martirio y permitió una expansión masiva.
Pero, como hemos visto, el costo fue altísimo. Muy alto, en términos de compromiso, pérdida de independencia y, finalmente, el uso de la coerción. Y esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Sí, una que va mucho más allá del siglo IV. La tentación de Pérgamo no es solo historia antigua, es la pregunta eterna para cualquier movimiento o fe que obtiene acceso al poder, ya sea político, económico o cultural. ¿En qué punto la influencia se convierte en un compromiso que te corrompe? Cuando la colaboración se transforma en una asimilación que diluye el mensaje original hasta hacerlo irreconocible. Es que es un dilema que resuena con una fuerza tremenda hoy.